Bienvenidos a Fútbol Picante, es 2 de abril y nos da mucho gusto saludarles. Esta noche vamos a platicar de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Una declaración temeraria, una declaración arrojada, y son los líderes de la competencia en este momento. Pero el Oso González, uno de los jugadores que ha recibido la confianza de parte del entrenador Milito, prospecta al Guadalajara como un candidato a ser campeón. ¿Y por qué negarse a esa posibilidad? Si uno compara al Guadalajara de la actualidad con el de hace exactamente un año, tiene el doble de puntos conseguidos. El de hace un año era 11º de la tabla general, el actual es primero de la clasificación y hoy en día es base de la selección nacional a 70 días de la Copa del Mundo. Y eso puede representar también un obstáculo para conseguir el gran objetivo que sería lograr el campeonato. Será parte de los temas que vamos a tener hoy con Desiree Monsiváis, con Dionisio Estrada, Francisco Gabriel y don Mario Carrillo. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Buenas noches. Muy bien. Bienvenidos. Lo que les decía, escuchemos al Oso González y a partir de este tema comenzamos. Creo que lo hemos demostrado. Al final ha tocado que compañeros no estén dentro del 11 que ha estado cambiando por alguna circunstancia. Estos han sido los convocados que ha tenido Guadalajara a selección nacional en 2026. Si ha tenido esta cantidad de futbolistas con esos minutos en selección nacional es porque las cosas van bien para el Guadalajara y eso se refleja también en la tabla general. Pero ¿cuántos de estos van a estar en la lista final? Originalmente se hablaba de 2, de 3, hoy la lista podría llegar hasta 5, o por qué no pensar en 6 jugadores que integraran la lista final de Javier Aguirre. Desiree Monsiváis, comienzo contigo. Dice el Oso González que claro que sí son candidatos a ser campeones, pero con tantas ausencias podrían serlo. ¿Cuántos son los que podrían integrar la lista final de selección nacional del Guadalajara? Hablando del Oso González, qué lindo jueves, me encanta estar en esta mesa en este momento. Lo decías con una declaración temeraria, ¿no? Pero es más la personalidad que tiene el Oso González y más porque es la transición ante esas ausencias que van a ser posiblemente 4 o 5 jugadores que van a selección. Tienen que surgir las nuevas personalidades y los nuevos líderes. Y también algo que hace Milito, esto no es fortuito, las declaraciones de ir a los medios de comunicación es responsabilizar, porque las declaraciones que tú das tienen que ir con coherencia a lo que juegas en la cancha. Y él, cuando llegó Milito, primero lo relegó un momento y después tomó esa batuta a lo que ahora dispone en esa contención. Creo que hablamos de 5 jugadores de Chivas, sabemos perfectamente bien que esto de fecha FIFA, Brian Gutiérrez es uno que va a estar sí o sí, porque ha ganado esa oportunidad en la cancha. El tal Rangel también es un jugador importante que paso a paso y muy discreto y haciendo su trabajo va ahí. Estos de la lista son los que tú consideras que van a estar. Sí, en la evaluación de la fecha FIFA contra Portugal, contra Bélgica, anteriormente lo que hemos visto y por supuesto con esas que no fueron fecha FIFA y con todos los convocados que tuvo de Chivas. Cuando Chivas está bien en la Liga Mexicana es semillero para nutrir selección nacional. Entonces ahí vimos la lista, es Roberto Alvarado, el Piojo, Ledesma, que posiblemente ahí pongo una asignatura. Tendría que ser más interesante porque a lo mejor no es un titular, pero sí una profundidad de banca para la selección nacional y por supuesto Armando González. Muchos lo van a criticar porque tienes que tener incluso escasas las llegadas. Y las escasas llegadas tienes que concretar, pero es un jugador que te genera espacios y por eso yo lo pongo como un jugador que está por llegar a esa lista final para jugar el 11 de junio. Perfecto, vamos a poner pausa ahí. Ahora construimos la que podría ser la alineación Perfecto. del Guadalajara sin estos futbolistas. 5 convocados en la lista final. ¿Les parece No, una bastante buena bien, Desi. Simplemente idea? mete a Romo, Desi. Perfecto. Yo pensaba en Luis Romo también, justamente. Digo, a manera sugerida. Nos No, iríamos perfecto. hasta 6 entonces. Mario, ¿Ande? en tu apreciación podrían ser hasta 6. Sí. Sí, podrían ser. Pero aparte, en verdad que es algo hermoso. Digo, hermoso para Guadalajara, para que sean base de la selección. Están jugando bien. Le están dando sabor a la selección nacional, le están dando dimensión a la selección nacional. Y bueno, desde acá, desde esta trinchera, que sean muchísimos más, porque andan bien, en verdad que andan bien. Y debe de sentirse orgulloso el presidente, el entrenador y los jugadores, etcétera, y Pietra, toda la banda de acá, ¿no? Adal también. Ok. Adal deben sentirse Muy felices. bien, muy bien. Paco, ¿tú agregas o quitas algún nombre de esa lista?
Buenas noches. No, me parece correcto, me parece, es la tendencia, como lo menciona Desiree. Lo único, en el caso de Ledesma, yo veo muy fuerte a Reyes y a Sánchez, o sea, llevar 3, entendiendo que Ledesma te puede jugar también como volante. Y en el caso de Romo, ante el buen rendimiento de Lira y que a Edson lo va a respetar porque una lesión se respeta, no es que perdió la titularidad por baja de juego, indisciplina. ¿Y de qué jugador además estás hablando, no? De tu capitán. Veo complicado lo de Romo, pero Javier es un tipo que si tiene la posibilidad de llevar, mientras más volumen tengas en la banca, y con jugadores de esta calidad sí los vas a llevar. Entonces, de entrada yo sí veo los que menciona Desiree, 5 seguro. Lo de Romo vamos a ver, lo de Ledesma vamos a ver. Gutiérrez coincido. Y aquí es donde decimos, o que muchas veces se critica, pero ¿por qué faltan 2 meses? ¿Por qué sigue llevando algunos jugadores? ¿O por qué llama gente? Porque tú no sabes. Esta línea media con Lira, con Fidalgo y con Gutiérrez, lo puso 2 partidos. O sea, son 2 partidos que los ha puesto y que no sé si los vaya a quitar, porque seguramente les llenó el ojo. Muy bien. Nada más decirte, en otras elecciones, faltando un mes para selección nacional, nuestro compañero Ricardo Peláez se ganó un lugar faltando un mes por un gol que metió, nada más un gol, lo clavaron. Jaime Ordiales contra Boca Juniors. Oteo lo bajaron en un partido contra Noruega también. En Dublín, Braulio Luna lo metieron. Y es decir, son cosas, y faltando un mes. Entonces, ya no hay tiempo, pero son ya ahí la intuición de Javier, el sentimiento de Javier. Este sí me gustó, este no, y yo me equivoco. Punto. ¿Verdad? En la lista integraban hasta 6 nombres, Dionisio. ¿Le pones, le quitas? No, yo quito. Quitas. Yo pienso que van a ser 4. ¿4? Sí, más o menos igual coincido con Paco en el tema de Ledesma perdió algo de terreno, entendiendo, pero además, y en el caso de Romo, el que esté muy bien Eric Lira, el que Edson Álvarez esté por encima de él, y si a eso le agregas de que va a regresar Gilberto Mora, o ya regresó y va a empezar a entrenar y tiene 2 meses, y que a él le gusta mucho el tema de Orbelín, y entonces agrégale a Brian Gutiérrez, estamos hablando ya también, y el tema de Fidalgo, entonces mucho elemento del medio campo como para pensar también en el tema de Romo. Creo que eso le termina jugando en contra de Roma. Te hago una pregunta de Romo. Si algo lo distinguió a lo largo de su carrera ha sido su ductilidad, su capacidad para jugar 1, 2, 3 o hasta más posiciones. Sí, claro. Últimamente está más abocado a las tareas de defensor con el equipo del Guadalajara, ¿no? Y también así lo ha utilizado en selección. Pero jugar esa carta de poder ser dúctil, ¿no le ayudaría en un caso de estos? Bueno, lo que yo digo es, de todos los que te mencioné, ¿a quién sacamos? No, yo te pregunto. O sea, si es ahora que te hacen falta mediocampistas. No, y desde la época de Miguel Mejía Barón, pues, le decían plurifuncionales en aquel momento, jugadores plurifuncionales. Sí es algo que le puede jugar a favor, pero a mí me da la impresión que ya hay mucha gente en el medio campo, que hay otros que están aprovechando, lamentablemente, la ausencia de Romo por lesión y se están metiendo. ¿No? El caso de Brian, el tema de Fidalgo, entiendo que Marcel Ruiz, imagínate, si de pronto por una cuestión milagrosa Marcel Ruiz sí pudiera estar en la lista final, o sea, antes está Marcel que el propio Romo. Pero termino, entonces yo sí veo a 4, pero voy a agregar una situación más. Yo pienso que Javier Aguirre, entendiendo lo que le dificulta al equipo mexicano ser un equipo que genere, un equipo que cree oportunidades de gol, va a preferir, en lugar de quemar un lugar en la lateral de la derecha para llevar a Ledesma, llevar a los 4 que van adelante. Y si a eso le agregas el tema de Quiñones, que no se tenía en el radar hasta antes de esta fecha, yo creo que ahí va a hacer esas restas para sumar adelante. Muy bien. ¿Desiree, decías? Sí, no, el asunto de Romo es que en lo particular decías, ¿a quién quitabas si pones a Romo? A Romo lo tienes que poner en la ecuación, ahora que lo dice el profe Mario Carrillo, porque es verdad. Es un jugador que está funcionando en Chivas como central en ocasiones, pero te hace fantástico esos cambios de frente que no vemos regularmente. Lo que lo puede hacer a lo mejor es Edson Álvarez, que no lo hemos visto. No lo hemos visto. Y un poco Reyes, pero también Reyes es más tendencia a ser lateral marcador y que posiblemente sea más a cuentagotas ese trazo que solamente lo tiene Romo. Posiblemente
ahí Aguirre por gusto y por esperar que no se caiga nadie más por lesión, lo puede tener en la ecuación. Pero a Chivas sería una baja muy sensible. Por eso, la de Romo. Por eso la alternativa es saber que van 5 de cajón a la selección y cómo va a quedar el cuadro de Chivas. Y agrego algo. Claro, y antes de ir con el tema de si decía Mario, ¿no? Es que debe estar contento, pues por supuesto que el dueño, la directiva, los jugadores ilusionados para ir, y en este caso Pietra y Adal y no sé quién. Pero hay mucha afición de Guadalajara que no quisieran que sus jugadores o gran parte del plantel se fuera a la selección, porque a ellos les interesa y están viendo la oportunidad. A como está Guadalajara, ven la posibilidad muy cercana de un campeonato. La selección no creas que está muy contenta, perdón, la afición no cree que está muy contenta de que se vayan 5 o 6 jugadores de Chivas. Pero debe estar tranquila, porque el torneo pasado Chivas terminó bien con una inercia, ¿no? Ahora, este torneo continuó con esa inercia. Si no se llega a dar el torneo, porque también hay otros equipos que van a entrar a disputar ese título, tiene la inercia positiva, de Chivas. Acuerdo. Y ahí, si la inercia, yo creo que los que sacan ventajas son, por ejemplo, Pumas y Pachuca. Que no Pumas se hace más favorito que Chivas. Y creo que esto que sirva de experiencia, porque a veces decimos es que se manosea mucho al jugador en la selección, es que para qué llevas a tantos, al que no teníamos en el radar, el que no estaba dentro de los posibles. No, quizás para nosotros no. Yo estoy seguro que Javier Aguirre y su cuerpo técnico venían siguiendo a Brian Gutiérrez. Claro. Venían esperando el momento de Fidalgo, venían esperando el momento de Quiñones, porque Quiñones no jugó en la posición en la que juega en Arabia, ¿eh? ¿Consideras? Quiñones, con la selección jugó más pegado a la banda. Más pegado a la banda. Y le pidió hacer cosas que en algún momento le pidieron otros técnicos y no lo hizo. Hoy Quiñones, dada la competencia, se entrega más en ese sentido a jugar por toda la banda, al buscar ser un defensor más y después incorporarse al ataque. Pero a los jugadores de Chivas los vienen siguiendo. Y ellos sabían, que me refiero al cuerpo técnico, que Brian Gutiérrez te podía dar esto. No es que de repente apareció Brian Gutiérrez, no digamos eso. Yo creo que quien diga eso es que no dimensionó, porque además muchas veces nos limitamos en lo que estamos viendo y no vamos más allá de lo que un técnico puede ver. El técnico tiene esa virtud y la debe de tener, ir un paso adelante, ¿sí? Y en este caso, con esta línea, con esta media, yo sí considero que la observación y el seguimiento que han tenido sobre muchos jugadores ha sido impecable. Bueno, con Brian Gutiérrez el seguimiento va, yo creo, inicialmente con el Guadalajara, porque cuando él debuta en Liga MX no quiere decir que estuviera debutando en el profesionalismo. Claro. Ya traía horas de vuelo anteriores de lo que había hecho. Que además, Ciro, déjame nada más agregar, porque creo que es muy interesante y no es para hoy, pero para reflexionar y más adelante extendernos en el tema. La línea media. Lira, ¿formado en dónde? México. Brian Gutiérrez, en la MLS. Y Fidalgo, en España. O sea, son tres historias distintas y los tres están en el mismo nivel. O sea, la formación que recibió Gutiérrez, Fidalgo y en este caso Eric Lira se complementa y te hacen una línea media que yo hace mucho tiempo no veía en el fútbol mexicano. Podríamos decir que es una combinación, ahorita que está de moda la palabra híbrido, con esas tres formaciones distintas en diferentes países y que no es fortuita, porque muchos se van a la sencilla. Es que nunca imaginaron que Fidalgo y Brian Gutiérrez iban a tener esa inercia y esa fluidez como si se conocieran de años. No es fortuito, no es como que ponlos a jugar ahorita a ver qué hacen, a ver si hace un taconcito, si Brian Gutiérrez tiene esa genialidad de hacer sombreritos y combinar con Fidalgo por dentro, encontrar el momento de la atracción y pase profundo en el pase que le hace a Portugal y que no llega porque era correr 40 metros, por supuesto, pero no es fortuito. Es una irresponsabilidad decir que el cuerpo técnico le resulta todo fortuito. Es un trabajo de seguimiento a través de eso híbrido que mencionas. Claro. Bueno, y esa línea media que mencionas no estaba ni siquiera en el radar hace unos meses y hace un año era Edson, Mora y Marcel. Y yo pregunto ahí cuando Paco dice, esta última línea media tenía tiempo que no la veía en el fútbol mexicano. Y la de Edson y Marcel y el propio Mora no es igual o mejor. No. ¿Cuándo jugaron al nivel de estos jugadores contra Bélgica y Portugal? ¿Cuándo? Bueno, no tuvieron esa posibilidad de hacerlo. Ya acá. O sea, no lo hemos visto. No lo hemos visto. Nosotros pensamos que te pueden dar eso. Pero no estábamos hablando que
Gilberto Mora, la joya de la no, corona, sí, y sí no lo es. estábamos hablando que Marcel Potencial. era más el mejor mediocampista y más titular Bueno, no, yo nunca lo dije. del fútbol mexicano, que había tenido un gran Pero un no par crees de que grandes Marcel se había torneos. ganado un lugar como titular en la Sí, selección. pero nunca el nivel que mostraron Brian Gutiérrez y Fidalgo. Sí, no, pero ellos lo A que mí dicen. Fidalgo todavía se me hace que es un jugador que cumple. No lo veo algo extraordinario, pero bueno. Bueno, el partido que dieron ante Portugal y sobre todo ante Bélgica, ¿no te llamó la atención? No, para mí no fue algo extraordinario. Por lo menos Mario, estás muy callado. ¿Qué opinas de esto último estoy de la línea media? disfrutando la plática. Nos gustaría disfrutar también de tu visión. No, estoy disfrutando la plática porque los veo bien, mis compañeros son fantásticos. Yo pienso diferente, muy diferente. Yo, por ejemplo, veo lo de Lira, que ya viene siendo un tremendo jugador en Cruz Azul, y en distintas ocasiones con la selección nacional, pero lo más importante es cuando lo llevaron a la gira a Sudamérica, es decir, se presentó la oportunidad y la aprovechó. Es decir, ahí, al aprovecharla y jugar ahora en los partidos que hizo, en verdad, dices, caray, es elegible. A mí en lo particular lo de Brian Gutiérrez a mí me sorprendió. A mí en lo particular me sorprendió porque lo vi mentalmente maduro y descarado. Lo que no veo a ninguno de los volantes que hay. Yo lo veo que recibe de espaldas y en el primer minuto se la dio así a Quiñones, se la puso así, en el primer minuto. En el segundo, una de espada se la volvió a dar a Quiñones de gol. Es decir, un chavo de esas condiciones yo no se las había visto porque en el Guadalajara estaba en la banca. Sus primeras horas de vuelo con Y el que selección estaba nacional. entrevistando Sí. era el Oso González, estaba titular con Milito y él lo metían faltando 20 minutos. Ha sido titular en uno de los últimos Por eso 4 te digo, pero partidos. a mí me sorprendió por la posición No, a mí también. que lo vi yo contra Portugal, lo vi por la izquierda. Ya lo había puesto en una ocasión y estaba perdido. ¿Y luego? Cuando lo metió por la derecha, pues fue otro, con otra condición, más creativo. Yo digo, caray, qué bueno por Javier, qué bueno. Y lo del seguimiento yo creo que ya lo